Hola, buenas tardes. Hoy vamos a leer la segunda parte del cuento El Padre, de Ernest Hemingway. Todo el mundo aplaudió cuando pasó Czar. Era sin duda un caballo maravilloso. El desfile continuó hasta el otro lado y pasó por el Pelouse, dirigiéndose luego al extremo más próximo del hipódromo. El dueño del circo fue soltando en forma sucesiva a los corredores para que pudiesen ir al galope hasta el poste de llegada y dejaran libre la visual de los espectadores. Pero la campana sonó antes y vimos que los contrincantes salían en tropel y alcanzaban enseguida la primera curva, como si se tratara de caballitos de juguete. Yo observaba el desarrollo de la prueba con los gemelos. Czar corría atrasado. Uno de los bayos marchaba delante. Dieron la primera vuelta a todo galope, y cuando pasaron por donde estábamos, Czar continuaba lejos del primero, que se imponía con facilidad. Era Kirkubin. ¡Caramba! Es terrible verlos pasar frente a uno, y después observar cómo se alejan y se hacen cada vez más pequeños, hasta que en la curva se agrupan de nuevo y vuelven a enfilar la recta. A uno le dan ganas de gritar y maldecir, y el malestar sigue aumentando. Finalmente doblaron la última curva y tomaron la recta. Kirkubin se mantenía bastante distanciado del resto. Todo el mundo estaba sorprendido y repetía Czar en voz baja y con disgusto. Los caballos se acercaban a toda velocidad. Una cabeza amarilla se destacó como un rayo del pelotón, casi en mis gemelos, y la gente empezó a gritar Czar como si hubiera enloquecido. Czar se acercaba ligerísimo. Nunca vi correr así a ningún caballo. Kirkubin, por su parte, corría de un modo normal, y su jockey lo castigaba sin cesar. Por último quedaron juntos en cabeza, y Czar pareció duplicar la velocidad con sus grandes saltos y la cabeza que se estiraba. Pero pasaron frente al poste de llegada juntos, y el primer número que colocaron en el tablero fue el 2, lo cual significó que Kirkubin había ganado. Un extraño temblor recorrió todo mi cuerpo y al mismo tiempo experimenté una sensación muy rara. Después nos encontramos apretujados entre la gente que bajaba para colocarse frente al tablero, en donde indicarían cuánto ganaba Kirkubin. Debo decir con franqueza que durante la carrera me olvidé de lo que había apostado a mi padre a favor de Kirkubin. ¡Maldición! Quería con todas mis ansias que ganase Czar. Pero después que hubo pasado todo, me alegré al saber que habíamos acertado. «Ha sido una carrera magnífica, ¿no es cierto, papá?», le pregunté. Él me miró con sorpresa. Tenía el sombrero casi en la nuca. «Este George Gardner es extraordinario», dijo. «Hacía falta un gran jockey para evitar que ganase Czar». Yo sabía, por supuesto, que el resultado había asombrado a toda la concurrencia, pero mi padre dijo aquello con placer, aunque yo no le vi la gracia, ni siquiera cuando colocaron los números en el tablero y sonó la campana de pago de apuestas. Entonces vimos que Kirkubin daba 67,50 por 10. Por todas partes la gente decía: «Pobre Czar, qué lástima, pobre Czar», y yo pensé: me gustaría ser jockey y haberlo montado yo en vez de ese hijo de perra, y me causó gracia pensar que George Gardner era hijo de perra, porque siempre me había resultado simpático, y además nos dijo quién iba a ganar, pero de cualquier modo creo que era un verdadero hijo de perra. Mi padre ganó mucho dinero aquel día y empezó a visitar París con más frecuencia. Cuando había carreras en Tremblay, se hacía dejar en la ciudad al regresar a Maisons Lafitte, y él y yo nos sentábamos en la terraza del Café de la Paix y observábamos a los transeúntes. Era un lugar delicioso. Pasaba mucha gente y gran cantidad de vendedores ambulantes nos ofrecían sus productos. Me gustaba con locura sentarme allí con él. Mi padre bromeaba con los muchachos que vendían graciosos conejos que saltaban cuando se les apretaba una protuberancia. Hablaba en francés con la misma facilidad que en inglés, y todos aquellos individuos lo conocían porque resultaba fácil conocer a un jockey. Siempre nos sentábamos a la misma mesa y se habían acostumbrado a vernos. Algunos hombres vendían libretas de matrimonio. Pasaban mujeres ofreciendo huevos de goma, que al apretarlos dejaban salir un gallo.
Un viejo harapiento recorría las mesas mostrando tarjetas postales de París que nadie le compraba, por supuesto. Entonces volvía a pasar, enseñando el revés de las mismas, con escenas pornográficas, y muchas personas metían la mano en el bolsillo y reservadamente sacaban dinero para comprarlas. Me acuerdo de la gente rara que solía pasar por allí, las mujeres que a la hora de la cena buscaban a alguien que las invitase, hablaban siempre con mi padre, que les hacía bromas en francés. Después me acariciaban la cabeza y proseguían su camino. Una vez una mujer americana se sentó con su hija a la mesa contigua a la que ocupábamos. Tomaban helados. Yo no aparté la vista de la chica, que era muy bonita. En una ocasión le sonreí y ella me respondió del mismo modo, pero no ocurrió nada más. Cada día buscaba a las dos mujeres, pero no las volví a ver. Quisiera saber si la madre me habría permitido que llevase su hija a Tueil o Tremblay. La verdad es que estaba decidido a hablar con ella, aunque de cualquier manera creo que no hubiese valido la pena, pues ahora, al pensar en aquello, recuerdo haber resuelto hablarle más o menos así. Perdóneme, pero ¿no le gustaría que yo le recomendara una apuesta para las carreras de hoy en Eygem? Y después de todo, tal vez me hubiese tomado por un espía de caballeriza, en vez de un admirador con el deseo de ofrecerle un dato valioso. Nos sentábamos en el café de la Paix, mi padre y yo, y casi siempre discutíamos con el camarero, porque mi padre tomaba whisky que costaba 5 francos, y aquello significaba una buena propina cuando contaba los platillos. Mi padre bebía más que nunca, pero había dejado de correr, y decía que el whisky evitaba el aumento de peso. Sin embargo, yo advertía que engordaba lo mismo. Se alejó de sus viejos amigotes de Maisons, y al parecer lo único que le gustaba era sentarse conmigo en el boulevard. Pero todos los días perdía dinero en el hipódromo. Cuando le iba mal le invadía cierta tristeza después de la última carrera, hasta que llegábamos a nuestra mesa y tomaba su primer whisky. Entonces mejoraba su estado de ánimo. A veces interrumpía la lectura de Paris Sport para decirme: «¿Dónde está tu novia, Joe?», refiriéndose en broma a lo que yo le había contado acerca de la muchacha que había visto aquel día en la mesa contigua. Me ruborizaba, pero me gustaban esas bromas. Experimentaba una sensación agradable al pensar en ella. «No dejes de estar alerta, Joe», me decía. «Ya volverá». Me preguntaba cosas y algunas de mis respuestas le hacían reír. Después empezó a hablarme de cuando corrí en Egipto o en Saint Moritz, en el hielo antes de la muerte de mi madre, y de las carreras realizadas en el sur de Francia durante la guerra, con el solo objeto de conservar la raza, y en las que no había premios, ni apuestas, ni público, ni nada. Eran carreras como las de ahora. Podía pasar horas escuchando a mi padre, especialmente cuando él tomaba un par de copas. Me habló de su infancia en Kentucky, cuando iba a cazar coatíes, y de la buena época en los Estados Unidos, antes de la crisis, y agregó: «Joe, cuando ganemos una apuesta más o menos decente, volverás a los Estados Unidos para ir a la escuela». «¿Y qué necesidad tengo de ir a la escuela ya si hay crisis?», le pregunté. «Eso es diferente», concluyó. Después llamó al camarero, pagó un montón de platillos, tomamos un taxi hasta la Gare Saint-Lazare y regresamos a Maisons-Laffitte en tren. Un día, en Auteuil, después de un steeplechase de venta, mi padre compró el ganador por 30.000 francos. Tuve que ofrecer un poco para conseguirlo, pero al final la caballeriza accedió y mi padre recibió su premio y sus colores en una semana. Cáspita sentía un gran orgullo cuando mi padre se convirtió en propietario. Arregló con Charles Drake todo lo referente al establo y dejó de viajar a París. Empezó a correr y sudar de nuevo. Él y yo constituíamos todo el personal del stud. Nuestro caballo se llamaba Guilford. Era producto irlandés y buen saltador. A mi padre le pareció una buena inversión y él mismo lo adiestraba y lo montaba. Yo estaba orgulloso de todo y hasta compré a Guilford con Sara. Era un fuerte vallo saltador, con mucha velocidad en el llano, si lo exigían, de excelente aspecto.
Ay, cómo me gustaba verlo. La primera vez que corrió con mi padre, llegó tercero en una carrera de vallas de 2500 metros. Y después que el jockey hubo desmontado, bañado en sudor y muy contento, y fue a pasearse, yo me sentí tan orgulloso del animal como si se hubiese tratado de la primera carrera en que obtenía buena colocación final. En realidad, cuando un tipo deja las pistas por mucho tiempo, a uno le parece que en su vida ha corrido. Todo era distinto ahora. En Milán mi padre no se emocionaba nunca, ni siquiera al ganar carreras de mucha importancia, pero la situación fue distinta cuando se convirtió en propietario. La víspera de cada carrera yo no podía dormir y advertí que él también estaba excitado, aunque no lo demostraba. Hay gran diferencia entre el ser jockey de los caballos que uno mismo posee o de los que pertenecen a otros. Es tan grande como la que existe entre el día y la noche. Un lluvioso domingo, Guilford y mi padre actuaron por segunda vez en Auteuil, en el Prix du Marat, carrera de obstáculos de 4500 metros. Apenas salió, subí a la tribuna con los gemelos nuevos que él me había comprado con este fin. Los contrincantes se dirigieron al extremo opuesto del hipódromo. En la barrera hubo cierta dificultad, ya que un animal provocó un alboroto al encabritarse y embestirla. Sin embargo, distinguí la chaquetilla negra con una cruz blanca y la gorra oscura de mi padre, sentado sobre Guilford y acariciándole con la mano. Después salieron en un salto, perdiéndose de vista entre los árboles. La campana empezó a sonar como loca, y los postigos de las oficinas del Paris Mutuel se sacudieron igual que matracas. ¡Demonio! ¡Qué excitado estaba! Me dio miedo mirarlos, pero dirigí los gemelos hacia el otro lado de la arboleda. Salieron por allí, con la vieja chaquetilla negra en tercer término, y al saltar parecían pájaros flotando en el aire. Volvieron a desaparecer antes de bajar por la colina, con rapidez y sin esfuerzo aparente, y pasaron la valla en pelotón, alejándose de nosotros sin perder la unidad. Sus lomos, muy juntos, daban la impresión de formar un puente a través de la pista. Luego saltaron la doble zanja y uno cayó. No vi quién, pero el caballo se levantó enseguida y siguió galopando solo, mientras el resto, sin deshacer el pelotón, dobló la larga curva izquierda y entró en la recta. Pasaron la pared de piedra y continuaron en tropel hacia el enorme charco, justo frente a las tribunas. Los vi venir y alenté a mi padre cuando pasó llevando casi un largo de ventaja, ágil como un mono. Al llegar al tupido seto que ocupaba el charco se oyó un estrépito. 2 caballos salieron por mi lado y siguieron corriendo. Otros 3 quedaron amontonados allí. Mi padre no apareció por ningún lado. Uno de los animales se arrodilló, y como no había soltado la brida, el jockey pudo montar de nuevo y continuar la prueba. El segundo caballo se incorporó por sus propios medios, sacudiendo la cabeza y galopando con las riendas sueltas, mientras su jinete se apoyaba en la baranda haciendo eses. En cuanto a Guilford, se levantó después de zafarse de su jockey y empezó a correr a 3 patas, con la derecha delantera encogida. Mi padre quedó tendido boca arriba en el césped, con la cabeza cubierta de sangre. Al bajar de la tribuna corriendo, atropellé a un montón de gente. Llegué por fin a la baranda, pero un policía me impidió seguir. 2 grandes camilleros pasaron en busca de mi padre. Al otro lado de la pista vi 3 caballos que salían de la arboleda y saltaban la valla. Mi padre había muerto cuando lo trajeron. Mientras el médico le auscultaba el corazón con un aparato colocado en sus oídos, escuché el disparo del arma de fuego que mató a Guilford en la pista. Cuando llevaron el cadáver de mi padre a la enfermería, me colgué de la camilla y empecé a llorar desconsoladamente. Estaba tan pálido, tan muerto. ¡Oh, qué horrible! Y no pude dejar de pensar en la inutilidad del sacrificio de Guilford. Tal vez no fuera grave la herida de la pata, no sé. Quería tanto a mi padre. Entraron 2 tipos. Uno me dio una palmada en el hombro, a modo de pésame, y después fue a ver a mi padre, tapándolo con una de las sábanas de la camilla. El otro habló por teléfono en francés, pidiendo una ambulancia para trasladar el difunto a Maisons. No pude contener las lágrimas y lloré hasta sofocarme. George Gardner se sentó a mi lado y me abrazó, diciendo: «Vamos, Joe, muchacho, levántate y salgamos a esperar la ambulancia». Me levanté del suelo y salí con George, tratando de evitar los sollozos.
Él me secó la cara con su pañuelo. Mientras esperábamos que pasase toda la gente, 2 tipos se detuvieron cerca de nosotros. Cuando acabó de contar un montón de boletos de Mutuel, uno de ellos dijo: «Bueno, le llegó la hora a Butler». «Me importa un comino», respondió su compañero. «Maldición, cayó vencido por sus propias armas, el sinvergüenza». «Ya lo creo», asintió el primero, antes de hacer pedazos los boletos. Joe Gardner me miró para saber si yo había oído algo, y al comprobarlo dijo: «No hagas caso de lo que dicen esos vagos, Joe. Tu padre era un tipo estupendo. Pero no sé, creo que cuando empiezan a hablar no dejan títere con cabeza».